Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando García. La aventura del día de hoy la estamos iniciando en un lugar muy histórico, muy hermoso de la Baja California, de Baja California Sur, que es Loreto, la capital de las Californias. La capital de la Alta y de la Baja California, dice en un escrito por ahí. Y para acompañarnos en esta aventura, nos estamos reuniendo con el maestro Joaquín Muñoz, de aquí de Loreto. Maestro Muñoz, ¿cómo está todo aquí en Loreto? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Este es un lugar turístico y con mucha historia, como bien dice. Sí, fíjese, dice allá un escrito, capital histórica madre de las misiones, ¿no? Cabeza y madre de las misiones de la Alta y Baja California. De la Alta y Baja California. Los españoles no llegaron y descubrieron Alta ni Baja, descubrieron California, ¿no? California, así es. Pero después de la guerra con Estados Unidos, bueno, antes de eso, cuando los franciscanos empezaron, empiécele por ahí. Sí, bueno, esto es un poquito antes, ¿no? Esto viene desde 1535 con la llegada de 1533, la llegada de Cortés al puerto de la Santa Cruz, que hoy es el puerto de La Paz, y posteriormente en otras expediciones. En 1683 hay una expedición al norte aquí de Loreto, en un lugar que bautizaron como el Real de San Bruno, y posteriormente en 1697 con la fundación de la misión de Loreto. Entonces aquí inicia el proceso de evangelización jesuítico de la península. Empieza aquí. Así es, de la península. Y ¿cuándo empieza a hablarse de una Baja y de una Alta California? Bueno, cuando empieza el proceso de la división territorial, en el caso de la Nueva España, antes de la independencia, todavía en la época de la colonia, este era uno de los territorios más alejados. El territorio era la provincia del norte de la Alta California, de la Alta y la Baja California. Posteriormente, ya con el proceso de independencia, por fines administrativos, Loreto, que era la capital de todo el territorio, pierde esta denominación, se divide el territorio en la Alta y la Baja, y el puerto de La Paz se queda con la capital del territorio, la parte baja, ¿no? ¿Y aún permanece ahí? Así es desde 1828, 1830. ¿Qué fue en la mojonera de Palau? Bueno, división, ¿verdad? Es un proceso muy amplio. Incluso, bueno, posterior a la independencia, con todos los cambios que hay en el gobierno central, que eran federalistas, eran centralistas, liberales, conservadores, también va cambiando la denominación del territorio, pero la configuración espacial es la misma, ¿no? Y luego la guerra de 1848. La guerra del 46-48 exactamente, donde se pierde parte del norte del país y queda únicamente la península, ¿no? Y se divide en los territorios del norte y sur de la Baja California. Muy bien. Este edificio donde estamos ahorita, dice Capital Histórica de las Californias, se construyó esta unidad de edificios. ¿Qué viene siendo aquí? ¿Es el Palacio Municipal? Es el Palacio Municipal de Loreto, así es. ¿Y este es edificio antiguo, muy antiguo? No, este es de 1950, es relativamente reciente, pero pues es un edificio muy importante porque es la sede de los poderes de gobierno, y además, bueno, este edificio también pues está vinculado al proceso de la conversión Estado, del territorio Estado, y es parte, ¿no?, de la identidad de Loreto también. Eso fue en los 70s, exactamente. La conversión de territorio Estado. Así es. Ok, pues caminamos hacia acá, vemos, antes de eso, vemos que tiene un letrerito aquí, Loreto Pueblo Mágico. Hay Tecate en Baja California, Todos Santos, y ahora Loreto. Eso es nuevo. Pues desde el 2012, así es, Loreto se convirtió en un pueblo mágico más de México, en reconocimiento justamente a los valores que tienen, ¿no? Valores históricos, culturales y turísticos también. Perfecto. Pues vamos a caminar hacia acá. Por aquí las calles están hermosas. Antes había tráfico en esta calle. Sí, de unos años para acá es peatonal, como parte del proceso justamente de conservación del centro histórico, que la administración municipal, aprovechando justamente que tenía todos los elementos culturales,
para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, pues empezaron a trabajar justamente en delimitar áreas peatonales para conservar y para permitir el flujo turístico en esta parte del centro, ¿no? Que es el corazón del centro histórico. Hablando nuevamente de las misiones, cómo empezó todo, aquí dice, inicia el Camino Real Loreto, el Camino Real Misional. Así es. De aquí partieron todas las misiones. De aquí partieron a la Sierra de la Giganta, a San Javier, de San Javier a San José de Comondú. Posteriormente, bueno, se fue ampliando la red de misiones hasta conectar prácticamente toda la península, desde la misión de San José del Cabo hasta la frontera. Y posteriormente, bueno, estos caminos de herradura se convirtieron en caminos de tránsito vecinal y en algunas ocasiones incluso dieron paso ya a los caminos modernos. Perfecto. Pues avanzamos un poco más. Qué bonito esto de los árboles. ¿De quién fue? ¿De allá estaban los árboles? ¿Son nuevos? No, esto empezó, bueno, hace ya varios años. Como Loreto es un pueblo histórico, pues la gente siempre ha tenido la identidad de que este es un lugar importante, y las primeras administraciones municipales se dieron a la tarea justamente también de ir remozando todas estas áreas, ¿no? Y este es el área turística también. Este es el área turística junto con el malecón. Junto con el malecón. Así es, y esta parte que es el corazón del centro, con la misión y con el museo a un lado. ¿Qué es lo que toda la gente que viene quiere ver? La gente viene, ¿verdad? exactamente. Esta es la misión. Esta es la misión. Ahora, las que han sobrevivido, me platican, se han destruido muchas por ser construidas con adobe. Y aquí estas son con piedra. Sí, las del norte, sobre todo las de la parte de Baja California, se construyeron con adobe. Y en el caso de estas misiones, bueno, son misiones en realidad también tardías en relación con las que se construyeron en Sonora y en Sinaloa. Y pues se hicieron con materiales duraderos, materiales de la región. Desde luego que la primera fundación o la primera construcción de la misión pues fue una capilla muy rústica de adobe también, pero posteriormente dio paso a la construcción de un templo permanente con piedra, de piedra cantera. Y la misión, tener una misión no era necesariamente tener una capilla, una iglesia. Era el presidio, era toda una... Así es. Bueno, la misión era una institución de avanzada para la colonización, ¿no? Y dentro de ese complejo había desde luego una iglesia, pero también había huertas, había dentro de la misión, o más bien para proveer a la misión, había ranchos. Era todo un sistema muy, muy completo. Porque mucha gente tiene la idea, dice, la misión, la iglesia. Sí, exactamente, no, era algo mucho más amplio, ¿no? Que dio después paso a los pueblos, ¿no? Al pueblo de Loreto. Y algo que me platicaron, no sé si sea cierto, que esta torre vino después. Sí, esa torre se construyó por allá de los 50, fue obra de un padre que los loretanos consideran fue el último misionero, Monseñor Modesto Sánchez. Él construyó esa torre del campanario, que si bien no obedeció al criterio de conservación probablemente más adecuado, pues ya forma parte también de la identidad de la misión y del pueblo, ¿no? Perfecto. Ahora, aparte tenemos un museo también, Así tenemos es. aquí lo que es la iglesia, ¿no? Que aún está funcionando como iglesia católica. Sí, es un templo activo. Es un templo activo. Aquí está donde dice cabeza y madre de las misiones de Baja y Alta California. Este templo está activo. Sí. De lo que hay adentro del templo, de las pinturas, todos son piezas originales. Sí, tiene 15 pinturas al óleo del siglo XVIII que son originales. Y el retablo es reconstruido, ese sí fue reconstruido. La cubierta de la misión también es reconstruida. La cubierta también es reconstruida. Así es. Ok. Ahorita por las fiestas está tapado. Está cubierto. Está cubierto. Reconstruido tal y como era. Sí, bueno, el retablo no se tiene noticias precisas de cómo era. Se hizo una reconstrucción de un retablo hipotético que pudo haber estado en un templo con una serie de imágenes alusivas, algunas imágenes de las Sagradas Escrituras, con algunos santos propios de la Compañía de Jesús, y lo que se hizo en originales son los óleos, y la viguería de madera pues se hizo la talla muy parecida a la original. Ahora,
con la expulsión de los jesuitas, ¿hubo saqueo? ¿Hubo más que saqueo, hubo un proceso de deterioro y de abandono, más que saqueo propiamente? Sí hay noticias de algún templo que fue atacado por piratas chilenos, pero la mayoría de los templos que sufrieron daño fueron por el proceso de decadencia, ¿no? De abandono. Okay. Vamos al museo, ahí conocemos mucho de esto, ¿no? Así es. ¿El museo de cuándo data? El museo es de 1973. 73. Y es por parte del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. Buenas tardes. Entonces aquí entramos al museo. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos qué podemos encontrar aquí. Bueno, si gusta, aquí platicamos en el jardín. Sí, claro. Bueno, el museo es un museo de arte sacro. Es uno de los pocos museos de arte sacro del norte y me parece que es el único del noroeste. Tiene piezas muy importantes que pertenecieron a algunos templos, a las misiones, esculturas de madera tallada, policromada, pinturas al óleo, una colección muy importante de arte sacro del siglo XVIII que da cuenta justamente del proceso de evangelización. Además también tiene en algunas salas utensilios de la vida cotidiana de las misiones y además, bueno, algunos elementos que nos hablan de la cultura del ranchero, que fue la heredera justamente del proceso misional. El ranchero es descendiente de los soldados que venían con los misioneros, ¿no? Así es. Evangelizadores. Sí, aquí por el proceso de evangelización se extinguió la población nativa, los indios californios. A la expulsión de los jesuitas se estima pues que había menos de un 10% del total que encontraron a la llegada. Y posteriormente, bueno, estos grupos desaparecen y quienes se apropien de la tierra son los soldados de misión, los soldados de presidio, los sirvientes que acompañaron a estos contingentes que reclaman para sí las tierras de la misión y empiezan un proceso muy lento, gradual de ocupación que después de un siglo, bueno, le da forma a la península de la Baja California con ranchos y con algunos poblados de origen misional como este, por ejemplo, como San Javier, como San José Comondú, Mulegé, San Ignacio, en fin, que fueron delineando el padrón de asentamientos moderno. Okay. ¿Esto de los terrenos donde está, era parte original de la misión? Así es, este era un anexo de la misión, era parte del conjunto misional. De hecho, bueno, la arquitectura del templo y de la misión así lo hacen ver visualmente, y este era el almacén general y el destacamento militar aquí también estaba. Aquí llegaban todas las mercancías provenientes de las misiones de Sonora, de Sinaloa, llegaba todo el abasto de productos que se distribuía a lo largo de la península. Y entre misión y misión había visitas. Había algunas visitas, exactamente, en algunos casos con construcciones muy modestas que desafortunadamente por el paso del tiempo se perdieron. En algunos casos se tienen ubicadas algunas ruinas, algunas evidencias históricas. Y una visita es lo que caminarían en el lapso de un día. Pues no propiamente se medía en ese esquema, ¿no? Porque era pues era distinto, ¿no? Las distancias que ahora recorremos nosotros a las de esa época, los caminos pues se abrían a mano prácticamente. La distancia que tenemos hoy de Loreto a San Javier, de 45 minutos en carro, pues antes debió haber sido probablemente de 3 o 4 días a lomo de bestia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era más bien el criterio por la posibilidad de encontrar un lugar con agua, un lugar donde poderse guarnecer, donde protegerse en alguna noche, más que un criterio de una medición temporal, ¿no? Después con la época misional y los mismos soldados, los aljeres, todo eso, ¿había concesionarios de las tierras y esos son las familias estas que quedaron? Bueno, con los misioneros no. A la salida de los misioneros sí, solicitan al virrey que se les otorgue en concesión las tierras que pertenecieron a la misión, algunas huertas y ranchos. Y en algunas regiones de las zonas serranas todavía están los descendientes de esos soldados y uno los puede ubicar por los apellidos, ¿no? Apellidos. Por los linajes familiares, exactamente. Los Arce. Los Arce, Villavicencio, Aguilar.
Cótalo. Toda esa gente, bueno, pues está muy bien ubicado justamente cuando llegan los primeros pobladores, los primeros fundadores de los ranchos de esa zona, ¿no? Sí, y en el norte de la península también. Tenemos en Tijuana, descubrimos que era Santiago Argüello, Tecate estaba Bandini, Machado en Rosarito, y así nos fuimos. Gastelum en Ensenada. Y lo mismo sucedió en toda la península. Así es. Entonces, aquí hay diferentes exhibiciones en los diferentes, ¿cómo los llaman? Salas, así es. Que antes eran las habitaciones de los misioneros o de los soldados y todo eso. Así es, tenemos una sala de introducción, donde tenemos información de las órdenes religiosas que llegaron aquí. Tenemos una sala de los grupos peninsulares que nos habla justamente de los indígenas que habitaron esta región antes de la llegada de los españoles. Tenemos una sala muy interesante sobre la vida de las misiones, ¿sí? Y ahí nos habla justamente de cómo era el trabajo diario del misionero, ¿no? Que pues iba desde las oraciones de la mañana, la preparación de alimentos, la doctrina, enseñarle los oficios a los indios californios, y así posteriormente vamos avanzando en las salas que tienen un discurso museográfico justamente que termina con la sala del ranchero, que es justamente la herencia misional, así se titula la sala. La herencia misional es justamente estos grupos que emanan del proceso de evangelización, que ya no son misioneros, sino son soldados, son sirvientes, y que ellos les llamó un historiador norteamericano, Harry Crosby, los últimos californios. Los últimos californios, que son justamente los que se encargan de repoblar la península, ¿no? Tenemos otra sala también sobre la presencia o la importancia de estas rutas marítimas a oriente, del galeón de Manila, de la nao de China, y el papel que jugó, el papel estratégico de la península en ese recorrido, ¿no? De tal suerte, bueno, que a pesar de ser un museo pequeño, pues nos permite acercarnos a un proceso histórico muy importante, y que seguramente para mucha gente que visita Loreto y que es de otras ciudades, de otros estados o de otros países, pues le resulta a lo mejor totalmente desconocida, ¿no? Como mucha gente a lo mejor del interior de México, que ha escuchado poco hablar de Baja California, ha escuchado hablar a lo mejor muy poco de Loreto, y aquí, bueno, tienen la oportunidad de acercarse un poquito a esta parte de la historia, que también es la historia de México, ¿no? Oiga, y qué vida la de los misioneros ahorita, 2015, lo difícil que es hasta por carro, hay que llevar agua y hay que llevar esto por si te quedas tirado en el camino. Ahora, porque es una tierra inhóspita, es árido, es un desierto, de estos hombres, los misioneros y los soldados que los acompañaban, de ir fundando y construyendo esto y todo en nombre de la evangelización. Así es. Eso es admirable. Sí, así es, tenían un espíritu distinto, ¿no? Totalmente distinto. Había una idea de que ellos que eran elegidos por Dios, y que había una suerte, pues, un trabajo para Dios, exactamente. Estaban predestinados justamente a llevar a cabo la evangelización, y tenían pues un espíritu, ¿no? Distinto, un espíritu. Y es admirable, independientemente de la religión que sea la persona que lo puede ver, constatar aquí en los lugares históricos. Exactamente. La determinación, eso. Hay religiones que van y te tocan la puerta, pero estos dieron en donde no había nada, ni agua. Así es. ¿Cómo sacaban agua? ¿Cómo empezaron? Eso se nos va. Claro, así sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una noria que es muestra de la tecnología, ¿sí? Hidráulica de aquella época. Es un monumento hidráulico. ¿Sí? Y bueno, pues en la mayoría de las misiones los jesuitas dejaron también como parte de su legado no solo templos, sino también la tecnología y una muestra del ingenio, ¿no? De la época, para poder trabajar y para poder en algunas ocasiones abrir canales de riego en la piedra, ¿no? Que todavía hay vestigios de las acequias. Labraban sobre la piedra canales de riego, y por gravedad, con la ayuda de norias, pues hacían todo un sistema para irrigar huertas, ¿no? Y aquí este jardín pues es un ejemplo un poquito de lo que fueron las huertas misionales, con los principales cultivos que introdujeron. Ahí al fondo tenemos, por ejemplo, un olivo. ¿Sí? Acá tenemos un emparradito, la vid y el vino. Tenemos una higuera, mangos, tenemos los cítricos, la naranja, la toronja. Hay mucho mango aquí. Así es. Hay mucha uva.
mucha en uva, Baja por el California, clima, esta es la ruta exactamente. del vino. Así Pero es. nada de esto es originario No, de Baja todo California. Todo fue introducido durante por el periodo misional, durante el exactamente. Y esta es una periodo pequeña muestra de las plantas introducidas, de los frutales y de la importancia que tuvieron, ¿no? Y que tienen ahora para nuestra identidad. Qué hermoso. Y ahora Loreto, la vida de Loreto ahora tiene muchos hoteles, tiene muchos restaurantes, su gastronomía Así es muy es. importante. ¿Cómo va eso del turismo ahora? Va La muy vida bien. moderna. Así Loreto. es. Bueno, Loreto pues, ha enfrentado muchos retos como todos los destinos del país, en algunas ocasiones por factores ajenos, ¿no? Incluso a nuestra nación, por factores de índole internacional. Sí. Pero bueno, Loreto se ha ido sobreponiendo y es un lugar que, pese a que ha ido creciendo, ha conservado mucho su esencia, ¿no? Su identidad es algo muy importante y es algo que se ha cuidado mucho. Yo creo que ha mantenido un crecimiento no tan acelerado como otros lugares de aquí mismo, de nuestro estado, pero que se ha buscado que ese crecimiento vaya mucho más ordenado, ¿no? Eso que menciona de la identidad, vemos lugares como, ¿por qué no decirlo?, Tijuana, donde muchos de los habitantes carecen de ese sentido de pertenencia, porque pues, la mayoría son migrantes, ¿no? Así es. No tienen esa identidad, no conocen bien su ciudad, y aquí es el sentido de pertenencia, de identidad y orgullo de ser loretanos, de ser subcalifornianos. Aquí se nota mucho en los pescadores. Sí. Usted es Davis, y de cuarta generación de pescadores, y empiezan ellos a decir todo lo que son con mucho orgullo. Exactamente. Y no lo encuentras en otras partes de Baja California. Baja California es muy diversa. Muy diversa. Cada pueblo es distinto, cada ciudad. Así es. Las costumbres, lo que hacen. Claro. Que a toda. Pues gracias por platicar con nosotros. Mucho gusto. Vamos a seguir conociendo aquí. Claro que sí. Y el museo, la visión y más que hay aquí es de lo que usted también va a encontrar cuando venga y viva Baja California. Hasta la próxima. No existe algún lugar tan bello y precioso que pueda igualar su gente hermosa que habita ahí. Hace que me sienta vivo y feliz. Tierra valiente se vive y se siente, sus playas tranquilas y diferentes. Amaneceres faustos ahí se dan, atardeceres que me hacen enamorar. Palmeras y aceros adornan ahí. La sierra imponente nace con fin. También embellecen a la visión, 3 siglos de leyenda y fundación. Bello contraste desierto y mar, azul a sus mares me hace suspirar. Loreto, Baja California Sur, cultura, historia y tradición. Loreto, Baja California Sur, un pueblo mágico de la nación. Loreto, Baja California Sur, gastronomía, color y sabor. Loreto, Baja California Sur, me encanta con orgullo y pasión. Loreto, quiero vivir junto a ti en esa tierra hasta morir. Existen poblados como San Juan, Las Parras, Juncalito y Nopolo, y Ensenada, Agua Verde también, y ranchos cercanos de algún rincón. Sus bellas islas son la Montserrat, Santa Catalina impresionantes, Coronado, Carmen danzantes, es el paraíso en el mar de Cortés. Y en las montañas está San Javier, pueblo devoto de su santo patrón. De muchos lugares vienen a rezar, pagando sus matas, milagros con fe. Danzas y música hay que bailar, sin duda la fiesta de la región. Loreto, Baja California Sur, cultura, historia y tradición. Loreto, Baja California Sur, un pueblo mágico de la nación. Loreto, Baja California Sur, gastronomía, color y sabor. Loreto, Baja California Sur, me encanta con orgullo y pasión. Quiero vivir
en esa tierra hasta morir.